Capítulo 14. Cuando fue golpeado se hizo a los desmayados para que no le prestaran atención. No era realmente difícil hacerse pasar por un muerto después de recibir tal golpiza, solo tenía que calmar su corazón a un ritmo normal y tener una constante respiración tranquila. Para su gran sorpresa ellos no comprobaron que estuviera desmayado, sin embargo, fue un gran alivio para él ya que si revisaban tal vez podrían ver su rostro tenso por el dolor. El poder y fuerza que tiene un aventurero con la bendición de un dios no era para exagerar, pensó realmente que tenía una oportunidad con su bendición, cuando luchó en la guerra del Grial y se enfrentó brevemente a los Servant, creyó que podía enfrentarlos, pero al igual que en ese momento de la guerra, sobrevivió por pura suerte gracias a la aparición de Saber. En silencio mientras era llevado por esa mano carnosa, dejó caer algunas monedas que le habían sobrado del día anterior, no tenía muchas, pero sí lo suficiente para marcar puntos de orientación. Mientras era cargado y la luna llegaba a su punto máximo se sorprendió que en medio del bosque hubiese un gran árbol, su tronco mismo era similar a uno que había visto en América, esos famosos árboles de tronco grueso. El dios que estaba encabezando el camino se acercó al gran árbol y colocando una mano hizo que el árbol crujiera levemente antes de que se abriera una puerta, soltando la última moneda se adentró en la oscuridad. De forma increíble tenía una escalera en forma circular que los introducía más adentro del árbol como si hubiera un búnker subterráneo. Lo primero que notó fue el hedor de tierra húmeda, seguido por uno que supuso que era sudor y sangre. Al bajar alrededor de 3 metros bajo tierra, llegaron a un gran túnel extendido con varias antorchas incrustadas en la pared. En silencio y a paso torpe el que se hizo llamar Musizo se alejó de su dios, llevándolo a una parte más profunda. Mientras el dios desaparecía en la oscuridad de los pasillos. Le sorprendió mucho saber que esta cueva era similar a un búnker subterráneo, ya que tenía un segundo nivel por debajo, donde para su sorpresa estaban las chicas del pueblo, o eso pensó antes de ver cómo había más y más cuartos abiertos donde las mujeres yacían tiradas en el suelo. Todas y cada una de ellas retrocedió cuando Musizo metía su cabeza para inspeccionar el cuarto, oliendo el aroma del lugar como si le fascinara ese olor. Todas eran mujeres capturadas por lo que podía ver, entre la iluminación tenue logró ver cómo había humanas, payum, elfos e incluso semihúmedo con distintos tipos de orejas. Un pequeño vistazo fue suficiente para ver cómo ellas tenían la mirada perdida, como si se hubieran resignado a su destino. Esas habitaciones que no tenían una puerta no estaban del todo limpias, el olor a excremento y fluidos corporales eran notorias, pero para el hombre que podría ser considerado un monstruo, no pareció afectarlo, como si fuera su casa. Las miraba fascinado antes de retirarse revisando a sus prisioneras como si fueran juguetes. Que al final del segundo nivel llegó a una gran sala, algo alejado de los cuartos donde las mujeres estaban metidas, donde unas persianas cubrían el acceso al cuarto final. Al entrar sus ojos casi se salen de su órbita, incluso su cuerpo se puso tenso por un segundo, no supo si alertó al monstruo que lo cargaba, pero no podía saberlo, apenas recobró el sentido común cuando las vio. Como si fuera un altar de algún culto satanista, varios cuerpos desmembrados se encontraban colgados en el techo, su sangre goteando a varios contenedores de cristal. Dentro de estos se encontraban lo que supuso que eran fetos, pero no eran fetos normales, eran fetos deformados luciendo como una hibridación humanoides, teniendo extremidades de más. Para su completo horror estos parecían estar mirándolo, 12 pares de ojos mirándolo en sincronía mientras avanzaba. No sabía si lo miraban a él, pero podía sentir las miradas como si vieran algo dentro de él. Cuando destruyó y eliminó a los miembros del culto de Kiara Sesjoin encontró horrores como ningún otro, todos creados y hechos por desesperación hacia una falsa santa que prometía la salvación a través del placer. Sin embargo, era un reflejo tenue de lo que fue ese culto. Tal vez la única diferencia entre ambos eran los fetos con ojos abiertos. En las paredes había varios frascos con distintos tipos de órganos, incluso algunos tenían frascos de vidrio con líquidos de distintos colores. Si bien todo parecía un centro de tortura había algo más. Quédate aquí. La mano carnosa sujetó sus brazos y lo llevó a un gancho donde perforó las palmas de su mano. Como si hubiera despertado recién soltó un grito ensayado, sus cuerdas vocales infantiles hacían el trabajo más fácil al mostrar vulnerabilidad. Vamos pequeño, no te pongas a llorar, necesito que ahorres energía. Quitándose la capa que lo cubría, mostró su repulsivo ser. Un cuerpo deformado por la edad, donde podía ver el leve tacto de cuerpos unidos a él como si fuera un monstruo de leyenda, similar a la aberración llamada Frankenstein. El brazo que lo había sujetado era un apéndice que había crecido en su espalda, solo tenido movimientos simples y limitados.
La carne palpitante de su ser se hacía presente mientras más esfuerzo hacía, como si su existencia fuera un error que no debió haber sido creado, pero entre las protuberancias de la joroba podía ver el símbolo del Falna. No conocía el lenguaje con el cual estaba escrito, pero saber que tenía una bendición fue suficiente para que tomara algunas ideas. Parece que eres un buen niño, sin duda eres más resistente de lo que pareces. Sonriendo este camino a paso lento cojeando por el suelo, por primera vez notó que su ser era demasiado repulsivo para ver. Cerrando los ojos por el fingido dolor evitó a que su carcelero se enojara. Las pocas veces que había sido capturado logró entender que no les gustaban ser menospreciado o insultado, peor si sufrirán una deformidad, algo que siempre era común. Musizo. Esta aberración imaginarlo como el hijo de Grendel de la película Beowulf y Salvatore Moreau, la deformidad de Salvatore y la altura de Grendel. Vamos, no quiero que te orines en el suelo, si lo haces me encargaré de hacerte lamer cada gota del suelo. Caminando hasta un estante agarró uno de los frascos con líquido oscuro, luego a duras penas se agachó para sujetar un saco con piedras brillantes similares a una gema. Con dificultad se puso firme antes de ir a una mesa principal donde había varios papeles esparcidos. Agarrando una de las piedras con la extremidad carnosa de su espalda, logró ejercer la fuerza necesaria para romperlo, dejando caer el polvo del cristal sobre un plato. Luego con sumo cuidado lo mezcló con el líquido extraño que agarró. Pronto cambió de color a un dorado brillante, con una sonrisa asquerosa que mostraba sus deformados dientes. Caminó hasta uno de los contenedores de cristal donde el feto deforme estaba mirándolo. Dejando caer con cuidado el líquido, esperó alguna reacción, pero nada pasó. Sujetando el cuerpo colgado del techo, hizo que la sangre volviera a fluir mezclando el contenido, como si fuera una especie de mezcla química. El feto comenzó a despedazarse hasta mezclarse con el líquido del cristal. Molesto soltó un asqueroso alarido. ¿Qué sucede, hijo mío? El dios Tot estaba ahora mirando a su hijo con una mirada de comprensión. Volví a fallar, no importa cuánto lo intente, siempre fallo. Colocando una mano sobre su hombro, el dios trató de animar a su hijo. No te rindas, mi pequeño, sé que conseguirás replicar el experimento. Yo confío en ti, padre. Tus alientos ya no me reconfortan. Todos mis hijos mueren siempre, no importa lo que haga, siempre mueren. Tranquilo, mi pequeño, sé que deseas tener una familia y por eso no debes rendirte. Pero padre, ¿cómo no rendirme si ni mis mujeres no sobreviven al parto? Peor aún, ¿tengo que compartir a mi harén con esos bastardos insolentes? ¿Sabes que los necesitamos? Ellos te traen a cada mujer apta para tener hijos solo para ti. Lo sé, pero no me gusta que toquen mis cosas. Entiendo, mi pequeño. Colocando una mano sobre su hombro, sonrió con diversión. ¿Te acuerdas de la muchacha que te traje hace unas antes de mostrar una sonrisa? Sí, fue un gran regalo, padre. Sin duda fue una de mis preferidas. Las esposas que tengo no reaccionan, no sienten nada y me molesta ver sus ojos vacíos. Solo me divierto cuando las torturo. Lo sé, mi pequeño, por eso tengo un regalo especial para ti. La monstruosidad se agitó de felicidad antes de ver a su dios con alegría. Sabes que las chicas del pueblo son los juguetes privados de Mixcoatl, pero al estar molesto estos últimos días no tocó a ninguna de ellas, incluso prohibió a sus hijos usarlas. La sonrisa de la aberración se ensanchó, ya podía imaginarse el regalo de su dios. ¿Qué te parece si te traes una aquí? ¿Solo una? Ya sabes cómo se molesta. ¿En serio? ¿Puedo traer una? Claro, al igual que la primera no tendrás restricciones, puedes hacer lo que quieras. Arrodillándose, Musizo hizo una reverencia antes de ver a su padre. ¿Qué haré con el mocoso? El dios se giró para ver al niño que no se ha orinado o gritado. Supongo que lo puedes dejar ahí para que te vea. Asintiendo con la cabeza se paró para caminar detrás de su padre. Puedo escoger a la que quiera, como un niño que busca dulce. Por poco salta de la emoción. Claro, pero no debes rendirte y seguir trabajando, hijo mío. Claro, padre, no te decepcionaré. Mientras las voces desaparecían en el pasillo, Shiro apretó los dientes para reforzar sus manos. El gancho que lo sujetaba no era el más filoso, pero sí resistente. Centrando su mana en sus manos logró hacer que se conectara con el gancho. Sobrecargándolo de mana logró que se destruyera cayendo al suelo. Tuvo que rodar para no dañarse las rodillas. No es que fuese fácil herirlo, a veces olvidaba que tenía ahora una bendición divina. Mirando sus manos hizo una mueca antes de quitarse con la boca los fragmentos aún adheridos a sus manos.
Apretando los dientes logró ponerse de pie mientras sentía como diminutas espadas crecían debajo de la sangre que emanaba de sus palmas. Esta habilidad de curación lo descubrió cuando fue herido por Lancer, en un descuido que casi le cuesta la vida, fue atravesado por su lanza. Saber apenas logró sacarlo de la batalla cuando su abdomen mostró un agujero que traspasaba su torso. Para la sorpresa de ambos, la herida se cerró cuando espadas emergieron de su carne, como si fueran hilos de metal. Las espadas cerraron la herida. Una experiencia que no volvió a ver hasta ahora, pero el dolor en sus palmas lo molestó. Sin embargo, el dolor podía esperar. Con cuidado salió de la habitación que parecía como un laboratorio para luego dirigirse a las habitaciones contiguas. Entrando en silencio, sintió las múltiples miradas de sus ocupantes, pero no mostraron alguna reacción real. Revisando todas las habitaciones, logró encontrar los pilares que sostenían este escondite, pero también vio a las chicas en las habitaciones. Su mirada muerta fue lo único que necesitó para saber que la muerte era lo único que deseaban. Mirando los cuerpos destrozados de las mujeres solo pudo maldecirse, algo que lo hizo reír levemente. Aún después de todo seguía culpándose por no haberlas rescatado antes, al menos les daría la paz de la muerte. Antes de seguir pensando escuchó los pasos que bajaban por la escalera, seguido de súplicas y llantos. Corriendo al laboratorio miró todos los frascos en los estantes, buscando alguna forma de matar a esa aberración. Para su suerte esa aberración era uno deforme que caminaba a paso lento, lo cual le dio tiempo para ver sus opciones. Cuando Mushizo entró en el laboratorio, cargando a la chica que no paraba de suplicar para que la liberaran, miró tenuemente al niño que aún estaba colgado. Eres afortunado muchacho, no todos pueden verme en acción, con una sonrisa que mostraba orgullo. Por favor, déjame ir. Eso querida grita. Eso me prende. Con su mano deformada agarró a la chica del brazo para luego arrojarla encima de la mesa. Por favor, no lo hagas. Con su mano derecha agarró el cuello de la chica. Qué linda te ves, no puedo esperar para arrancarte tu ojo derecho. Con la mano libre agarró el vestido mugriento que llevaba la chica. Con un solo tirón arrancó la ropa de la mujer, la cual se agitaba con fuerza. Mira cómo te mueves, ya que nos divertiremos no necesitarás de tus piernas. Sonriendo se quitó la cuerda que sujetaba su falda. Después de todo, para una aberración la ropa normal no era algo que pudiese usar. Por favor, perdóname. Entre sollozos de desesperación la chica sintió un horrible dolor cuando su brazo fue doblado hasta que se rompió. No me gusta que me arañen querida, pero pronto entenderás qué significa ser mi esposa. Pronto tendremos un lindo bebé. Agachándose lamió su cuerpo. La chica hizo arcadas de asco cuando sintió la lengua de la deformidad recorrer su cuerpo. Mushizo algo molesto se agachó buscando la sierra que usaba para despedazar a las mujeres que se resistían a su amor, además que lo usaba para cortar los cuerpos que colgaba para llenar de sangre los contenedores. En esta ocasión mientras la chica se agitaba de dolor y miedo, cuando la lengua que recorría su pecho se dirigió a su boca sintió el líquido que salía de su boca con una acidez asquerosa. ¡Qué asco! Arrojándola a un lado, dejó que la chica vomitara las raíces que había comido. Si te comportas de esta manera, me encargaré de que tu sufrimiento no termine. Caminando desnudo, la chica apenas contuvo el vómito, cuando vio la aberración que la había tocado. Con la poca luz apenas vio lo que era, más cuando pensó que solo era un hombre que se aprovecharía de su cuerpo, pero ver la aberración que era, sin duda prefería que fuera un hombre. Con su brazo roto se arrastró por el suelo temerosa de que la alcanzara. Sin el vestido que llevaba puesto, su piel al arrastrarse hizo que se tornara roja, además de ocasionar leves cortes. La poca energía que mostraba era gracias a la adrenalina que recorría su cuerpo, pero, aún así, el dolor comenzó a llegar mientras la adrenalina desaparecía poco a poco. Después de todo no comieron ni bebieron nada en varios días, incluso el agua y comida que habían ingerido era gracias a las raíces del árbol. Por favor, sálvenme. Cerrando sus ojos esperó a que un milagro pasara, pero no sucedió nada. ¿Qué pasa? ¿Buscas ayuda de los dioses? Divertido Mushizo se detuvo para mirar a la chica que estaba mostrando una desesperación que lo hizo sonreír. Te ves tan hermosa, sin duda este bebé será el bueno. Caminando donde la chica se detuvo en seco para mirar el suelo, no lo había notado, pero había mucha sangre en el suelo, además de que sus pies estaban pisando algo. Al mover su pie, vio una punta metálica. Lo miró por unos segundos preguntándose de dónde era.
Tan confuso fue el momento que al levantar la cabeza notó que ya no estaba el cuerpo que había despedazado. Al ver los contenedores de cristal abrió los ojos con terror cuando sus fetos estaban despedazados, sus ojos abiertos de sorpresa y shock fueron reemplazados por terror cuando notó que los órganos de los frascos estaban vacíos. No hacía falta ser un genio para saber que el contenido de los frascos fue vaciado en los contenedores de cristal. Soltando un grito que lucía a un chillido diabólico, se giró para ver al único y posible culpable, pero cuando se giró para ver al niño no estaba colgado, de hecho el gancho estaba tirado en el suelo. Cuando se giró para ver a la chica, notó como ella tenía su mirada brillante de esperanza. Sin darse cuenta, alguien había saltado a su espalda clavando un gancho en su ojo. Soltando un grito de dolor se agitó moviéndose a todos lados, golpeando los frascos en los estantes, lo cual ocasionó que los cristales se rompieran y estos fuera directamente a su pie ocasionando más dolor. ¡Ah! Con su mano deforme agarró el gancho en su ojo y trató de quitárselo, pero luego sintió como alguien se aferraba a su brazo. Aprovechando su deformidad, Shiro agarró la sierra que Mushizo había estado buscando antes, para luego comenzar a cortar el brazo deforme en su espalda. No tenía un arma a la mano para luchar, pero usaría su entorno para pelear. Había dejado que la chica sufriera para lograr este fin. Reforzando su cuerpo, comenzó a cortar el brazo, con fuerza poco a poco se sujetó de la espalda de Mushizo empezando a cortar su cráneo, algo que ocasionó más dolor. Sin embargo, era un aventurero. Dando un fuerte grito se levantó y estampó su espalda contra la pared, tratando fervientemente que su cráneo no fuera partido a la mitad. Astrea miró molesta a los invitados no deseados. A su lado sus hijas tenían sus armas en mano. Ella sabía que sus hijas eran poderosas, que ningún grupo de matones podría realmente ser una amenaza, pero ¿qué pasaba con el pueblo? De reojo podía ver como desde las ventanas, varias personas los miraban. El pueblo estaba rodeado y no sabía si su estrategia serviría en este momento, más cuando su hijo estaba desaparecido. Sentir que aún vivía fue su único alivio. Ha pasado mucho tiempo. Astrea, con una voz jovial y llena de emoción, el dios Mixcoatl caminó hasta encabezar el grupo. Pensé que habrías cambiado tu forma de pensar, Mixcoatl. No puedes cambiar la forma de pensar de un dios, Astrea. ¿Crees que todos pueden cambiar con simples palabras? Eres estúpida diosa de la justicia. Dime cómo están tus hijas. Con una sonrisa divertida, el dios miró a las mujeres de enfrente. Bastardo, tú y tus compañeros pagarán por toda la sangre derramada, Ryu proclamó hirviendo de rabia. ¿Eso crees, perra? Caminando de un lado a otro como si fuera un depredador, analizo a todas las chicas que eran parte de la familia de la diosa de la justicia. Veo que solo te quedan cuarto. Astrea frunció el ceño queriendo devolverle las palabras antes de ver cómo volvía a hablar, o debería decir 5. Todos guardaron silencio prestando toda su atención en el dios. ¿A qué te refieres? La diosa Astrea ya sabía a lo que se refería, fue advertida y parece que ellos no se habían dado cuenta. Digo que si no se portan como las perras que son, mataré a tu pequeño niño. Las palabras volaron por el aire con el único deseo de desmoralizar a las hijas de Astrea. Todos los hijos del dios comenzaron a reírse y burlarse como si ya hubieran ganado. Las miradas lujuriosas que le lanzaban a Ryu y Kaguya eran tan evidentes que no lo ocultaban. ¿Sabes? Me sorprende que una diosa como tú haya decidido meter a un hombre a su familia. Después de todo eres parte del club de vírgenes. Las risas se intensificaron, hasta que vio a lo lejos una pequeña antorcha, la única señal de que sus monstruos estaban listos para el ataque. Algo que pasó desapercibido para Astrea. Bueno, Astrea, tu jueguito de permanecer fuerte debió de terminar, ¿no? Ya sabes cómo es esto. Si te vas ahora te prometo que no te mandaré de vuelta al cielo, e incluso dejaré este pueblo sin prenderle fuego. Con una gran sonrisa extendió la mano para estrecharla. Una propuesta tan desafortunada solo podía terminar con la familia Astrea dañada, más cuando las palabras del dios eran verdades, pero la diosa que mantenía una mirada firme dio un paso adelante. ¿Qué pasa si me niego? Las palabras de Astrea sorprendieron al dios que comenzó a reír. ¿En serio te crees capaz de negarte, diosa estúpida? Si no te importa tu hijo, lo cual me parece muy discriminatorio, tengo aún a las jovencitas de este pueblo, ríndete ahora y tal vez vuelvan en una sola pieza. No mientes, pero tampoco dices la verdad. Su mirada se afiló cuando sus miradas se encontraron. El júbilo del dios desapareció y fue reemplazado por una mirada molesta. ¿Así que quieres ver morir a tus hijas? Con una señal de su mano, los aventureros pertenecientes a la familia del dios avanzaron con espadas en mano, todos corriendo directamente contra la diosa que estaba firme.
Cuando cruzaron un límite establecido, Ryu y Kaguya saltaron a la batalla. El dios por su lado hizo una señal con sus manos para que una flecha llameante fuera lanzada al cielo, mandando una señal a sus compañeros a la lejanía. Cuando Alice saltó para capturar al dios, esta fue detenida por la capitana de su familia. Su mirada vacía hizo que Alice sintiera un hueco en su estómago, pero el momento no era el adecuado para dejarse llevar por emociones, así que este comenzó a pelear con ella. Para la sorpresa de la misma Alice, podía sentir cómo sus fuerzas se reducían levemente. Algo a lo que no prestó atención pensando que era un juego de su mente. Las espadas comenzaron a chocar y Alice tomó la delantera con sus ataques fuertes, comenzaron a estremecer el agarre de la espada de su oponente, cada vez haciendo ataques más rápidos y poderosos. Ryu y Kaguya cargaron adelante. Los miembros de bajo rango, si bien eran numerosos, no eran iguales al poder de los aventureros de nivel 4. Los hombres comenzaron a gritar en júbilo y euforía, antes de que Ryu decapitara al primer insensato. Kaguya no dijo nada al ver cómo el primer cuerpo caía al suelo. Los demás que antes celebraban se congelaron en shock, tal vez siendo la primera vez que veían la fuerza de un aventurero superior a ellos que estaban acostumbrados a pelear con civiles. Pero la verdad era que Ryu estaba ansiosa por esta pelea. Ryu podía mostrar una fingida neutralidad y seriedad digna de un elfo, pero todos sabían que ella ansiaba sangre, no importando de dónde viniera si eso significara calmar el odio que sentía por Evilus. Flores de Higan calamitosas llegando de un salto al centro de ataque de los aventureros masculinos, 5 cortes veloces rodearon a Kaguya, los más cercanos fueron partidos a la mitad o solo perdieron las piernas en el ataque. Los antes confiados y numerosos pronto comenzaron a retroceder. Ryu enfrente se agachó evitando un corte a su cabeza. Para ella el ataque se sintió lento, pero su ira no pareció reconocerlo, ya que se molestó más cuando fue atacada. Con un estoque directo atravesó el pecho de uno, antes de girar esquivando una puñalada y dar un corte horizontal matando al tercero. El dios de la caza miró molesto a las aventureras de la familia Astrea. Parece que tus perras son fuertes. Astrea no dijo nada, ya cansada de la constante provocación que el dios quería provocar. Sin embargo, el rugido de varios monstruos resonó deteniendo el avance de Ryu y Kaguya, quedándose en completo silencio. El silencio fue reemplazado por varias pisadas que sonaban a la estampida de animales. Ryu al girarse vio a la lejanía como varios perros del infierno cargaban adelante. Estos de por sí podían considerarse monstruos de nivel intermedio, siendo más peligrosos que los monstruos del primer nivel, ya que ellos cazaban en manada como una jauría de lobos, pero también eran peligrosos por la magia de fuego que podían lanzar de sus bocas. Si llegaban rápido al pueblo, no tardarían en masacrar a la gente. Sin embargo, su tiempo de vacilación y sorpresa al igual que la de Kaguya fueron suficientes para que el dios mirara a su capitán. Hazlo. Con su demanda, Ana retrocedió dando un fuerte salto, antes de que Alice cargara directo adelante pensando que lanzaría algún tipo de magia contra sus compañeras. Un muro de hombres la detuvo. Cuando dio un salto para evitar al muro, una flecha llegó directo en el hombro de Alice. La fuerza del impacto fue suficiente para hacer que se desviara y cayera de cabeza a las puntas afiladas de las lanzas que estaban plantadas en el suelo como si fueran picos. Sosteniendo su espada firme miró desafiante a los aventureros que la miraban con terror. Arga, doncella caída, voz perdida, eco sin futuro. Arbelia su fuerza se desangra al instante que Ana y Alice terminaron sus cantos. Algo cambió en el campo de batalla. Lo primero y más notorio fue que Alice estaba cubierta de llamas, pero también herida. Sosteniéndose el abdomen, Alice miró incrédula como el muro de lanzas se mantenía firme, lo cual era una completa locura ya que su ataque debería haber sido suficiente como para quemar a esos monstruos. Ahora, hijos míos, es su momento. Con un fuerte rugido, los aventureros tomaron una posición de carga, con lanzas adelante. Los aventureros heridos por quemaduras gritaron soltando su ira, pero sus ojos asesinos estaban fijos solo en ella. Moviendo su espada, desvió el primer ataque, notando esta vez cómo le costó desviarlo. Retrocediendo no se confió más de que otro ataque llegara a lastimarla. ¿Qué significa esto? ¿Acaso tú usaste? Claro que no, porque me arriesgaría a volver al cielo cuando tengo toda la diversión aquí. Sonriente el dios extendió sus brazos como si fuera un mesías. Ahora el campo de batalla está nivelado, tus hijas pronto te convertirán en mis trofeos preferidos. La diosa había visto esa extraña magia que pareció más a un canto de las hadas, pero que un brillo púrpura emergiera de ella y luego fuera expulsado como si fuera una onda. Pensó diferente,
llegando a golpear a sus hijas que estaban peleando pensando que era una magia de ataque asustándose antes de verlas intactas, pero luego vino el contraataque, ya que los aventureros masculinos comenzaron a doblegar a sus hijas poco a poco por sus números. Con lanzas en mano, las espadas de Ryu y Kaguya perdieron efecto, no siendo diferente para Alice que le costaba mantener los ataques fuera de ella con su abdomen herido. ¿Qué clase de magia es? ¿Acaso una maldicen? La voz preocupada de Astrea hizo sonreír al dios que la señaló con un dedo. Te negaste a doblegarte, pero ahora verás los resultados de tus palabras. Agarrando una de sus hachas de caza, este se dirigió a la diosa de la justicia que seguía mirando a sus hijas pelear. Los dioses normalmente no estaban en los campos de batalla, si bien su apoyo moral o el actualizar sus estados durante el combate era algo beneficiosos, también era algo preocupante por cómo su dios se exponía, ya que su muerte traería la ruina a su familia en varios sentidos. Cuando los monstruos estuvieron a una distancia cercana, llegando al muro del pueblo, todos y cada uno de ellos comenzaron a explotar. El suelo antes firme se volvió una contente explosión que mataba a los monstruos e incluso los hería con su abanico de cuchillos. Lyra miró cómo los monstruos caían en su trampa, sabía que algo similar podría ocurrir. Después de todo, los malos siempre atacaban por la espalda, pero los monstruos no eran pocos y sus bombas no eran limitadas. Comenzando el ataque tuvo que girar por el suelo, saltar de un lado a otro evitando lo mejor que podía el constante acribillamiento de los ataques de fuego que venían del hocico de los morunos. Poco a poco se adentró en la jauría que no paraba de atacar, las gemas caían, pero Lyra llegó a estar herida cuando una bola de fuego golpeó su hombro. Su resistencia y nivel de aventurero evitaron que perdiera el brazo en el acto, pero al levantarse vio cómo estaba rodeada. Ryu miró como el dios traicionero estaba a punto de atacar a su diosa, un acto tan vil y cobarde que encendió su ira, pero cuando trató de irse, fue detenida por los aventureros del dios falso que tenían sus lanzas apuntando a ellas, formando un círculo de ataque. No sabían si esos hombres se habían vuelto fuertes por la magia de la elfa / capitán de la familia. ¿O es que las había debilitado hasta el punto de no poder atacar? Sus fuera antes suficiente para acabar con esos imbéciles, ahora apenas podía mantener distancia. Kaguya con su espada apenas podía seguir el ritmo, ella podría usar su magia de corte, pero al estar tan cerca era un peligro. Poco a poco comenzaron a ser rodeados. Alice también había visto el ataque traicionero de ese dios, pero fue detenida tanto por los hombres como el capitán de esa familia. No sabía si era algo relacionado a la magia de empoderamiento, pero ahora mismo no podía ser derrotada. Cuando el dios Mixcoatl, que tenía su hacha cayendo en picada, fue lanzado a otro lado, por el impacto de una flecha, el dios de la caza se quedó en silencio, viendo cómo Astrea retrocedía al ver cómo el dios estaba a punto de matarla. El silencio entre ambos fue cortado por el sonido de un búho, el cual tenía un color blanco nieve volando por el cielo, algo que llamó mucho la atención del dios Mixcoatl, que ahora veía como los monstruosos que debieron destruir el pueblo caían uno a uno por varias flechas que salían disparadas del bosque. Sus instintos de dios hicieron que retrocediera y se cubriera con su mano, ya que de entre las sombras una mujer emergió con una mirada fría, esos ojos de color plata, ese cabello azul, fueron el vivo retrato de su enemigo. Con su arco en mano, la diosa Artemisa había llegado a tiempo al campo de batalla. Con una mirada imponente se giró para ver a la diosa Astrea dándole un saludo con la cabeza. La diosa correspondió el saludo antes de ver cómo varias cazadoras eliminaban a los monstruos. Pero también podía ver cómo el círculo que rodeaba a Ryu fue repentinamente destruido cuando una mujer con un estandarte en mano que tenía el símbolo de su familia cortaba el cuello de uno de los hombres. Esta, a diferencia de las demás cazadoras, estaba acompañada por otras dos que funcionaban como su guardia. Ellas usaban sus arcos para lanzar flechas que iban directo a la cabeza de los hombres. Capitán, los cobardes escapan. No los dejen escapar. Con una fuerte voz, la bandera de la familia se ondeó con el viento. Ryu, al ver cómo su fuerza volvía extrañamente, agarró su espada más molesta y cargó contra los cobardes que ahora eran acribillados por varias flechas. Alice, al ver el repentino apoyo de la diosa, sonrió, mirando ahora a los hombres temerosos y a su capitán impasible. Sujetó con fuerza su espada dejando que las llamas antes opacas aumentaran drásticamente, como si fuera una tormenta de fuego, dando un corte en el aire. El fuego fue lanzado contra los temerosos hombres que fueron empujados. Ellos no comprendieron cómo se había vuelto más fuerte, sabiendo que estaban en el territorio de efecto. Incluso el capitán estaba mirando con seriedad a Alice. No pienso perder ante ustedes, la justicia prevalecerá. Rodeada en fuego, Alice activó su habilidad. Lubru de Bequia.
Shiro miró agitado el cuerpo mutilado que estaba enfrente, jadeante cayó al suelo tratando de calmar su agitado corazón, como si fuera un toro. Mushizo se había movido de un lado a otro, estampándolo contra la pared y los muebles. La sierra que yacía rota a su lado indicaba el trabajo que había hecho para mutilar a la aberración que estaba tirado en el suelo, con la cabeza partida a la mitad. El cuerpo había dejado de moverse. Los brazos de la aberración habían sido cortadas en el forcejeo, pero también había logrado cortar trozos de carne de los pies. Para ese momento espero no volver a usar una sierra para matar a alguien que se movía mucho bañado en sangre. Se giró para ver a la chica que había estado mirando toda la pelea, con cansancio y dolor se levantó para ver a la mujer que retrocedió aún asustada por todo lo sucedido, más cuando su ropa estaba destruida. ¿Te encuentras bien? Como si la adrenalina hubiera terminado, la chica estaba tirada en el suelo, con su brazo roto a un lado. ¿Quién eres? La voz apenas fue pronunciada, el cansancio que había sufrido fue tal que ya no tenía forma de resistirse. Mi nombre es Shiro, soy parte de la familia Astrea. Acercándose a ella, podía ver el miedo en sus ojos. No me hagas daño. Entre alientos cortados, la chica trató de retroceder sin tener algo de éxito. No te haré daño, tú eres parte del pueblo de Cadia. Ante la mención de su pueblo la chica pareció tener un brillo en sus ojos. Sí, mi familia. Acercándose ahora que parecía más relajada miró el brazo roto, el hueso por suerte no había perforado algún vaso sanguíneo, pero si la piel teniendo su hueso sobresalido, se preguntó si la chica era fuerte o simplemente no tenía energía para gritar por el dolor que debía sentir. Levantándose miró las telas de ropa destrozadas y luego a la chica. Su cuerpo estaba realmente flaco, llegando incluso a ver los huesos marcados debajo de su piel. Caminando entre los destrozos encontró la capa que había usado la deformidad y luego recogió un pedazo de metal que estaba sobresalido de un estante. Esto te va a doler. Antes de esperar alguna confirmación, Shiro sujetó el brazo de la chica que apenas podía mirar, acomodando lo mejor que podía el brazo roto sin que ocasionara más daños. Usó la ropa destrozada de la chica como cuerdas para sujetar el tubo de metal debajo de su brazo. Tenemos que irnos ahora, ¿sabes dónde están las demás? Asintiendo la chica trató de pararse, pero no lo consiguió. Agarrando la capa que Mushizo había usado, cubrió a la chica como si fuera un niño. Debes guiarme, yo no conozco este lugar. Cargándola como una princesa comenzó a moverse a pesar del tamaño que tenía ahora. Está bien, cansada la chica se forzó a mantenerse despierta, en brazo comenzó a salir del laboratorio destruido, el cuerpo mutilado de Mushizo siendo desechado de su mente. Al salir, pudo notar las múltiples miradas que se dirigían a él. Sin devolverles la mirada comenzó a caminar hacia las escaleras. Yas, el tono preocupado de la chica lo hizo detenerse. No podemos salvarlas, están rotas. Girándose volvió a ver a las mujeres tendidas en el suelo mugriento. Cada chica de distinta raza lo miraba en silencio. No importa si las sacamos de aquí, ellas no volverán a ser las de antes. Lo único que pudo darles es la paz de la muerte. No sé si lo entiendas o estés molesta, pero ellas fueron abusadas por esa monstruos que mate. Ellas solo buscan descansar. Sin nada más que decir continuó su camino, pero la mirada horrorizada y devastada de la chica que lo miraba decía muchas cosas. Suspirando dejó a la chica recostada en las escaleras que ascendían al piso superior. ¿Crees que soy malo? Las palabras de Shiro llamaron la atención de la chica que seguía pensando en las demás que estaban mirándolos. ¿Desean vivir? La voz resonó en el silencioso lugar. Las múltiples habitaciones casi vacías hicieron que el eco fuera más fuerte, pero en el silencio no hubo ningún gruñido que dijera algo. La chica ya cansada bajó la cabeza, ella no podía comprender y tampoco debía hacerlo. Dejándola por un momento fue directo a las habitaciones, buscando los pilares que sostenían las paredes. En la primera habitación entre cuerpos de elfos, se encontró un pilar al fondo, lleno de mugre y humedad. Cuando entró en la habitación los ojos que llegó a ver le pidieron un simple favor, que no podía negar. No era un santo o un héroe que tratase de animarlas a seguir viviendo, no cuando su vida se convirtió en un infierno. Con delicadeza agarró el cuello de una elfa con el cabello gris. Perdón, con una disculpa. Sus manos se movieron rápido y rompieron el cuello de la chica. Fue un movimiento rápido e indoloro. Ya había usado esa forma de matar antes, pero nunca encontró a una persona que decidiera voluntariamente morir como ahora. Usando sus dedos cerró los ojos de la elfa, el remordimiento comenzando a crecer dentro de él con fuerza. Era como su hermana, no llegó a tiempo para ayudarla y solo podía darle la muerte. Al igual que entonces, la imagen de la elfa se grabó en su memoria.
Había matado a tantos que, sin darse cuenta, su memoria solo recordaba las perdidas, grabándolos en acero dentro de su memoria, como si cada muerte fuera su culpa, y tuviera que llevar la carga sobre sus hombros como un recordatorio de no volver a fallar. Una vez cerrado los ojos de la elfa, se giró para ver a las demás que le estaban dando esa misma mirada. En silencio comenzó a romper el cuello de las mujeres de cada habitación, siempre diciendo perdón mientras lo hacía y les daba una cierta paz al disculparse, continuaba dando paz a las almas atormentadas de ese nivel, encontrando los pilares que había estado buscando. Los pilares de madera que sostenían la cueva estaban ya desgastados, se sorprendió realmente de que aún fueran funciones sin darles mantenimiento. Para acelerar el proceso de deterioro colocó una mano en la madera, antes había usado un método similar en sus pistolas, reforzar no solo el arma, sino la bala que salía para que tuviera una fuerza de penetración superior a la que debería tener. Para un mago mediocre como él, usó todo lo que tenía a su favor para seguir adelante salvando vidas. Usando el mismo método reforzaría los pilares para luego dejarlos sin algún margen de resistencia, era casi como si templaran el metal y luego lo bañaran en agua fría, con el peso de la tierra sobre ellos la destrucción sería rápida. Si bien podría mantener la guarida activa y para sus usos, no quería estar en un lugar tan cruel y lleno de dolor como ese. Volviendo con la chica, la encontró sollozando en silencio. Para una mujer que apenas veía la oscuridad del mundo su acto debió de ser muy deplorable. Cuando la cargó podía sentir como su cuerpo se tensaba, no dijo nada y solo comenzaron a subir las escaleras. La iluminación opaca que había abajo pronto fue aumentada por el mayor número de cristales brillantes. Una vez arriba, el silencio reinó y sus pisadas eran el único indicio de que alguien más estaba vivo ahí. Llegamos, ¿dónde están tus compañeras? La chica apenas levantó la mirada y lo guió con su mano buena señalando otro pasillo entre las sombras. Mientras caminaba por un pasillo llegó directamente a una especie de despacho, donde los muebles e incienso eran notables, pero lo que captó su atención fueron las mujeres en cadenas a la pared, que lo miraban como un animal que espera a su dueño. En silencio miró a las mujeres que lucían más como animales. El daño psicológico había sido más duro para ellas que habían abandonado su humanidad. La chica que estaba en sus brazos también lo había notado y solo guardó silencio cuando fue dejada en una silla para que descansara. Una vez recostada notó que la habitación estaba llena de trofeos al igual que armas, pero también había algo de vino que estaba guardado en el mueble principal donde una gran hacha de batalla se mostraba imponente. Pero luego su atención se dirigió a las dos chicas. Orilladas a vivir como animales, se sumergieron en la locura hasta perder aquello que las hacía humanas. Sin decir nada y ante la vista de la chica que empezaba a recomponerse, Shiro sujetó cálidamente la cabeza de la primera chica que tenía la lengua afuera, como si su acción fuera lo más normal del mundo. Antes de doblar el cuello hasta que se escuchó un nauseabundo crack. Luego de eso el cuerpo cayó inmóvil en el suelo, como si entendieran lo que había hecho. Las otras dos comenzaron a gruñir mientras mostraban sus colmillos, pero una a una cayeron muertas al suelo, dando algo de respeto y luto a las mujeres. Rompió sus cadenas que las ataban para acomodarlas en fila sobre el piso, cubriéndolas con un piso de cuero que estaba en el sueño. Shiro antes de continuar agarró una de las botellas de vino para luego dárselas a la chica que se mostraba confundida. Bebe un poco, te aliviará del dolor y calmará tu sed. Siguió su camino, llegó hasta la siguiente habitación, donde se encontraban varias chicas encerradas en la oscuridad. Cuando entré escucho los sollozos de algunas, donde esta reí, una desesperada voz habló, como si esa fuera su última esperanza de no caer en la locura. ¿Qué le hiciste? Poco a poco las palabras desaparecieron y el vacío inundó su voz. Ella está bien. La voz juvenil y extraña captó la atención de todas las mujeres que estaban encerradas. Poco a poco varios ojos se abrieron revelando que no solo eran una docena de chicas, sino de más de 30, todas ellas acomodadas en el suelo para que estuvieran algo cómodas con el estrecho del espacio. Sobre las paredes y el techo las ramas del gran árbol mostraban su fuerza mientras dejaban que la humedad formara gotas y cayera sobre la boca abierta de una de las chicas. ¿Has venido a salvarnos? La voz de una chica sonó tan esperanzadora que sintió como la desesperación por poco la consume, pero mentiría si dejara que sí. Su llegada fue más un imprevisto que otra cosa, pero ellas necesitaban algo a que aferrarse. Sí, pero necesitaré la ayuda de todas. Ante sus palabras de esperanza, todas se levantaron y se acercaron a la puerta de la celda desesperadas por salir.
Se llevaron la llave, pero creo que la tienen. Una joven chica de cabello rosado habló algo alterada ante su única forma de salvación. Antes de terminar, Shiro se acercó al barrote y con su fuerza de aventurero y refuerzo dobló los barrotes, abriendo un camino para que todas pudieran salir. Una por una salieron de su prisión. Si no estuvieran cansadas y hambrientas de seguro se hubieran abalanzado contra la salida. Cuando se giró para guiar el camino, fue sujetado en un fuerte abrazo como si aún no creyeran que estuviera ahí. Su cuerpo se tensó ante el contacto físico, listo para luchar, pero el lamento que escuchaba fue suficiente para que se calmara, como si se aferraran a una botella de agua en pleno desierto. Todas lo abrazaron con fuerza, como si todo lo que estuviera sucediendo fuera un sueño. Debemos irnos ahora, no sé cuándo volverán y debemos apresurarnos. Todas se estremecieron y él podía sentirlo. Dejándolo ir comenzó a guiar el camino. Detrás de él, todas lo seguían a 1 metro de distancia, no queriendo alejarse más de lo necesario. Cuando llegaron a la sala de trofeos, las chicas se encontraron con su compañera herida, pero sonriente. Aquí, Cass, todas olvidaron su miedo y fueron donde ella. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Dónde el monstruos? ¿Puedes levantarte? ¿Qué le pasó a tu brazo? Aquí hay comida. Una de las chicas habló desesperada, agarrando unos frutos secos que estaban en una bolsa. Incluso unas agarraron la botella de vino que estaba en la mesa y comenzaron a beberlo, quitándose el vino de las manos, desesperados por llenar su estómago y saciar su sed. Deténganse. Con una orden, las chicas se detuvieron en su pelea y miraron al chico que las había sacado de su cárcel. Era tan joven que dudaban que fuera un aventurero o al menos que fuera un payún, pero la mirada en sus ojos decía que hablaban con un adulto, además que las manchas de sangre que manchaban su cuerpo lo hacían más imponente. No lo habían notado, pero al mirarse notaron que sus cuerpos estaban manchados de sangre, posiblemente cuando lo abrazaron en su desesperación de sentir algo similar a la esperanza. Necesitamos salir de aquí rápido, este lugar se caerá en pedazos y si quieren estar aquí cuando ocurra sigan perdiendo el tiempo. Las chicas dejaron de agarrar el vino y lo miraron atentamente, incluso los frutos secos pasaron a segundo plano cuando la realidad las invadió. Si no salían pronto podrían volver a sus prisiones para ser sumergidas en la locura o morir enterradas sobre toneladas de arena en el mejor de los casos. Sé que tiene hambre, pero no es momento de pelear por comida, necesitamos salir de aquí ahora. Una de las chicas que había dejado caer uno de sus frutos secos, cuando bajó la mirada para recogerlo, se encontró con la mirada de las 3 chicas muertas. Ahogando un grito, retrocedió horrorizada señalando un lugar. Pronto todas se alejaron de la esquina mirando atentamente los cuerpos. Si no se apresuran, terminarán como ellas. Con una voz firme, Shiro agarró 2 hachas de una mano, seguido por la gran hacha que adornaba la sala. Al menos ahora tenía 2 armas con las cuales pelear y no tendría que improvisar por un arma. Hay más chicas como ustedes, pero que fueron manchadas. Si ellas desean vivir, ayúdenlas, pero si no lo desean, déjenlas, serán un peso muerto. Con una orden fría que hizo que lo miraran bajo otro foco, asintieron temerosas. Shiro caminó hasta el pasillo donde comenzó a buscar los puntos de soporte de la guarida, dejando la evacuación a las chicas que estaban desesperadas con salir. Una a una las chicas salieron de la sala, su corazón comenzando a latir con fuerza ante tal rebeldía que podría ocasionar una muerte segura, llenándolas de adrenalina. Pronto vieron cómo había más cuartos y dentro de ellas mujeres desnudas que trataban de moverse. Asustadas por la visión y llenas de una gran determinación, caminaron a paso lento ayudando a levantarlas lo mejor que podían. Las chicas del pueblo que habían sido rescatadas comenzaron a cargar en sus espaldas a las mujeres que aún se aferraban a la vida aún después de pasar por un infierno. Gracias a sus cuerpos delgados fueron fáciles de cargar debido a su desnutrición. Poco a poco el túnel fue llenado por varias mujeres que se aferraban a la vida, pero pronto un temblor las hizo temer por sus vidas. Cuando no sabían a dónde ir, apareció Shiro cargando en su espalda a la chica llamada Rei que habían dejado en la sala, tal vez pensando en recogerla como última. Guiando el camino llegaron a la parte de las escaleras, que subieron con dificultad por sus estrechos pasajes. Cuando encontraron la salida bloqueada, esta estaba bloqueada. Shiro colocó una mano sobre ella, canalizando prana. No espero abrirla mágicamente y sobrecargándolo espero un resultado más explosivo. Pronto la madera se astilló y explotó, cegando a las mujeres que habían sido sumergidas en la oscuridad. El aire fresco fue como un balde de agua fría para ellas que no habían visto en mucho tiempo el brillo de la luna.
Con lágrimas en sus ojos las chicas salieron desesperadas respirando por primera vez el aire fresco después de mucho tiempo, dejando a Rei sobre un árbol. Poco a poco las voces de júbilo estallaron seguido de llantos, las mujeres que tal vez se conocían o se hicieron amigas en ese infierno, se abrazaron con fuerza como si no pudieran creer lo que estuviera pasando, pero la felicidad comenzó a desaparecer cuando la tierra crujió y las mujeres que aún salían de la cueva corrieron con todas sus fuerzas. Para Shiro le era imposible creer que el búnker se derrumbara tan pronto, ya que podía sentir como el prana de los pilares aún se mantenían fuertes, algo que sin duda fue una alarma que no podía ignorar. Con las últimas chicas tropezando para salir, fue cuando escuchó un lamento mezclado entre los temblores. Con sus orejas de elfo logró distinguir un lamento que se aferraba a la vida dentro de la caverna. Ante el asombro y miedo de las chicas, su salvador se adentró en la oscuridad nuevamente mientras el búnker aún se derrumbaba. Cuando pasó por los cuartos el sonido empezó a ser más fuerte. Mientras pasaba y revisaba las habitaciones, se encontró con la sorpresa de que todas las habitaciones estaban vacías. Al parecer esas mujeres que resistieron el abuso decidieron vivir. Pero el lamento fue reemplazado con llantos, que lo llevó a un cuarto más alejado. Al entrar en la habitación alejada de los cuartos principales, se encontró con una elfa con la piel oscura que tenía en sus brazos a un recién nacido. No había que ser un genio para saber lo que había pasado, más cuando la elfa parecía tener una hemorragia. Con una leve esperanza brillando en sus ojos trató de levantar a su hijo para que se lo llevaran. Esperanza que desapareció cuando vio cómo el techo caía sobre ella. Cerrando los ojos solo pudo esperar el fin. No tenía fuerzas para arrojar al niño, mucho menos de pedir ayuda. Sin embargo, lo que sintió no fue el peso abrupto de las rocas sobre ella, sino la calidez de un cuerpo que la sujetaba con fuerza. No había visto lo que pasaba ya que estaba tan cansada que quería dormir, pero antes de cerrar los ojos logró ver cómo el chico la estaba cargando a pesar de que todo su alrededor se derrumbaba. A gran velocidad y reforzando su cuerpo al máximo, fue como un borrón entre la oscuridad que lo deseaba devorar. Cuando una parte del techo cayó sobre ellos se movió a un lado reforzando su pie derecho. Con un movimiento elegante lanzó una patada tan fuerte que destruyó la roca dejando caer varios escombros. Fue en ese momento que se maldijo por tener un cuerpo pequeño. Mientras el suelo no dejaba de temblar. Las diminutas piedras que caían del techo pronto se volvieron rocas grandes que poco a poco comenzaba a comerse el búnker. Cuando llegó cerca de las escaleras una gran roca tapó la única salida sumergiéndolos en la oscuridad, con un brillo corporal de color rojo que sorprendió al lloroso niño que había cesado en sus llantos. Con su cuerpo sobrecargado al máximo dio un cabezazo a la roca. El suelo ya estaba inestable y no podría dar una patada. Sus brazos aún cargaban a la reciente madre, pero su cabeza aún estaba firme. Desde afuera, las mujeres que antes estaban confundidas por cómo su salvador se había entrado una vez más en la cueva, se encontraron aterradas cuando el suelo se hundió y no había ningún rastro del chico que las había salvado. Cuando el piso debajo dejó de hundirse apareció una gran marca en el suelo, dejando todo en un gran silencio. Poco a poco el silencio fue reemplazado por los sonidos de las hojas de los árboles, que eran movidos por el viento. Cuando una de ellas se acercó a la entrada del búnker, la tierra explotó, todas se asustaron y retrocedieron, pero al ver a su salvador emergiendo de la tierra se aliviaron. Unas pocas que aún tenían energías se acercaron al niño con la intención de ayudarlo, pero al acercarse notaron como el niño sacaba de la tierra a una elfa oscura, quien tenía en brazos a un recién nacido. Sorprendidas corrieron donde el niño que estaba sacando a la elfa. Pronto fueron sacados del agujero una por una hasta que al final Shiro fue el último. Jadeante cayó de rodillas, tosiendo con fuerza debido a que había respirado algo de polvo y tierra. Incluso su cuerpo estaba botando vapor por el sobrecalentamiento de sus circuitos mágicos. Para su sorpresa las reservas de mana que siempre eran limitadas, esta vez fueron más amplias. Tal vez su herencia como elfo le dio acceso a más mana del que habría soñado, pero aún así sus circuitos estaban ardiendo por el sobreesfuerzo repentino. Después de unos segundos que se sintieron eternos, la paz volvió y las sonrisas de felicidad fueron reemplazadas por llantos del bebé. Muchas de ellas, olvidando que estaban desnudas o heridas, se acercaron a ver al recién nacido que había nacido en el infierno. Levantándose Shiro evitó mirar a las mujeres. Ellas aún estaban de cierta manera traumadas y que él las viese podría desencadenar un recuerdo traumático, así que al levantarse caminó donde la tierra hundida. Para su gran sorpresa la tierra que se había hundido era mayor de lo que esperaba, incluso varios árboles habían sido derribados por la tierra.
Con la brisa de la noche, se preguntó cómo llevaría a las mujeres de vuelta al pueblo. Estaba seguro que Alice o Ryu serían suficientes para derribar a esos aventureros, incluso pensó que ya estaría todo resuelto, solo faltando que él volviera al pueblo. Pero al girar levemente la cabeza, no evitó suspirar cuando vio a las mujeres abrazarse, todas y cada una de ellas había sido mancillada, pero aún así se mantuvieron fuertes. Sobre todo, el niño que aún lloraba era como un símbolo de esperanza para ellas que habían escapado del infierno. Acercándose donde las chicas que eran pertenecientes al pueblo de Cadía, reconoció a la que tenía el brazo roto. Gracias, nos has salvado. Ella habló con una felicidad que apenas podía ignorar, negando con su cabeza evitó ser reconocido, no merecería ningún agradecimiento después de mancharse las manos con la sangre de las chicas que no pudo salvar. Ignorando las miradas de gratitud sacó de su cadera una bolsa llena de frutos secos, los pocos que había guardado para momentos como este. Para su sorpresa, algunas de las chicas tenían en sus manos bolsas similares, además del vino. Se preguntó si ellas habían ignorado a la elfa con tal de rescatar la comida o simplemente hicieron lo posible para llevarse la comida. Sonriendo de todas formas se acercó a la elfa desmayada, colocando sus dedos sobre el cuello. Notó que su pulso era débil, si no la curaban rápido podría morir. Por un momento pensó que fue su culpa por debilitar los pilares y ocasionar el derrumbe, incluso ahora no sabía si había más en los demás cuartos. Ese niño sin duda fue único ya que había nacido en el momento adecuado. Sin decir nada retrocedió su mente pensando en la posibilidad de que aún había más en la cueva. Cuando se levantó y alejó un poco vio como una de las chicas que aún tenía harapos por ropa se ayudaron a repartir la comida que habían salvado además del vino. Pero no todo sale como estaba planeado, ya que nuevamente la tierra tembló con más fuerza. Esta vez la tierra no se hundió, sino que comenzó a levantarse como si algo emergiera de ahí. Shiro vio como en el lugar donde se encontraba el búnker una figura deforme comenzó a emerger. Con múltiples brazos y tentáculos saliendo de su espalda, el hombre barra monstruo que creyó haber matado estaba surgiendo de las ruinas. Después de todo era el único monstruo enterrado debajo de las rocas, con una boca donde debería estar su abdomen. El cráneo que creyó haber destrozado ahora mostraba sus ojos vacíos, soltando un alarido multiplicado por varias voces que provenían de su espalda. Este comenzó a gritar por la boca formada en su abdomen. Las chicas que lo habían visto antes sorprendidas por su aparición gritaron de terror, algo que llamó la atención de la criatura que ahora se agachó como si tratara de ubicarlas. Con su enorme tamaño no le tomó tiempo llegar donde las chicas gritaban, incluso el grito hizo que el bebé comenzara a llorar, como muchas voces tratando de hablar al mismo tiempo. Musizo que aún tenía su rostro cadavérico destruido por la mitad levantó varios brazos tratando de ir por las chicas, como una masa de carne que toma forma. Los múltiples brazos formaron una sola mano mucho más grande. Agarrando la gran hacha que Shiro había tomado prestado de la cueva, empezó a correr reforzando el arma. Dando un salto usó el hacha para cortar la mano monstruosa, el cual cayó fácilmente destruyendo el árbol que antes había sido la entrada. El árbol que hace poco estaba inclinado por el derrumbe cayó por completo en dirección de las chicas. No pudiendo evitarlo, solo escuchó como los gritos se hacían más fuertes. Sin decir nada la criatura gritó con miles de voces a la vez que la mano cortada y que había derrumbado el árbol, comenzaba a moverse como una masa con vida, tratando de llegar a la criatura. Molesto por lo que acababa de ocurrir, se giró y comenzó a correr directamente contra el monstruo. Rodeando al monstruo notó asquerosamente que la masa de brazos y tentáculos eran en realidad los miembros y cuerpos aplastados de las mujeres que habían muerto por su mano. Como si lo vieran, las manos se movieron junto con los tentáculos, el torso apenas se mantuvo firme mientras trataba de mantenerse estable, algo que notó Shiro deteniéndose en seco, pero también notó como la masa, que era la mano, se unía a la criatura, que ahora volvía a reponer su mano. Soltando un gruñido, comenzó a sobrecargar el hacha mientras el monstruo se giraba para matarlo, con varios tentáculos que emergieron del suelo. Supuso que era como un árbol, uno que no podía mantenerse estable. Comenzando la carrera, este cortó múltiples tentáculos que venían del suelo. El leve montículo de tierra que amenazaba con sobresalir fue lo único que necesitó para evitar el ataque. Su experiencia con los campos minados sin duda fueron una ventaja en ese momento que la mano volvía a atacar. Esta vez sobrecargó el hacha a tal punto que parecía humear. Levantando el hacha empujó con todas sus fuerzas por medio de la mano partiéndolo en dos. Como arma que recién hubiera salido del horno, quemó la carne, o eso pensó que era, pero el resultado fue el esperado cuando la carne quemada hizo que la criatura gritara dejándolo en una agonía constante. Papapap.
Como tratando de hablar, la boca en el abdomen comenzó a escupir un líquido negro, con el brazo cortado a la mitad. No lo pensó mucho y comenzó a correr sobre los brazos que se movían sin control agitados por el torso dolido. Fue en su escalada que 4 brazos sostuvieron el arma, no esperando tal ataque dejó que se llevaran el hacha para no perder impulso, antes de agarrar las 2 que tenían en su cintura. Prestando esta vez atención a los brazos que emergían de la espalda, comenzó a cortarlos mientras trataban de atraparlo. Sin embargo, la mano que había cortado se volvió a regenerar, esta vez agarrándolo en el acto antes de arrojarlo contra los árboles. Pero también arrojó las 2 hachas imbuidas de prana como último desafío. Las 2 hachas fueron arrojadas directamente al cráneo sin ojos. Cuando chocaron, una fuerte explosión resonó mientras un alarido resonaba por todo el bosque. Su cuerpo apenas evitó que muriera por el impacto. Tirado en el suelo sintió como su cabeza y espalda mandaban señales de dolor demasiado dolorosas para que lo soportara. Sin aliento se quedó mirando el cielo y las estrellas. Su cuerpo sobrecargado dejó que el vapor fuera su marca de identidad, mientras sus circuitos se sentían como una barra de hierro ardiendo. Tirado como estaba, escuchó como algo trataba de arrastrarse por el suelo. No dijo nada y esperó en silencio. Nuevamente no pudo salvar a nadie, incluso el bebé pareció haber muerto aplastado por el árbol, como los demás. Entumecido solo escuchó como algo se acercaba. Cuando escuchó ese algo arrastrarse cerca de él, esperó que fuera la mano deforme, pero lo encontró fue a una de las chicas que había rescatado. Ella hizo una señal de silencio antes de ayudarlo a moverse. Mientras era arrastrado, notó que las supuestas muertas en realidad estaban vivas. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando el mismo bebé estaba siendo callado por la mano de una de las chicas, con cuidado de no asfixiarlo. Para su sorpresa todas estaban ahí, incluyendo a la moribunda madre. Sin decir nada ellas lo ayudaron a alejar de la pelea. Su odio y sentido de justiciero hicieron que se moviera a una pelea que no tenía sentido. La misma criatura no podía moverse de ese lugar, su misma estructura estaba tan deformada que alterarla sería una muerte segura. Sonriendo levemente miró las estrellas antes de cerrar los ojos. El dolor lo hundido, pero también el alivio que tanto necesitaba. Ellas estaban bien y no necesitaban su ayuda por el momento. Mientras cerraba los ojos podía ver un búho blanco volando por el cielo como si buscara algo, pero su mente se enfocó más en las vidas que sí pudo salvar, al menos lo había hecho. Salvó varias vidas a costa de otras. Lamento la demora y la mala ortografía, no estaba satisfecho con lo que escribí. Rehice varias veces el capítulo, muchas veces la pelea. Quería hacerlo algo entretenido, pero a la vez realista. Incluyendo que un aventurero de nivel 4 era más fuerte que los aventureros fuera de horario. Claro que aún existían mañas para debilitarlos. Si se preguntan por qué no invocó alguna espada o NP, es porque este es como el Emilia Alter, aferrado a su deseo de salvar vidas mezclado por la ideología de Kiritsugu. Para él sus recuerdos como espadas están vacías. Cada arma rota o vista, son el recuerdo de las vidas que no pudo salvar. En su mundo roto no hay leyendas ni héroes a los que desee recordar, siendo la única espada la de una santa que testarudamente trató de ayudarlo aun cuando sus manos estaban manchadas de sangre. Ambos siendo un reflejo del otro, pero uno sí tuvo el consuelo de servir a un propósito mayor a diferencia del deseo egoísta de salvar a todos. Si tiene alguna sugerencia díganla ahora, este capítulo es largo así que vale X2. Si se pregunta, la magia de Ana debilita a las mujeres un nivel, más cuando están superadas en número. O sea, mientras más hombres más se debilitan, reduciendo fuerza y defensa, pero la maldición de menos un nivel es temporal, además que si salen del área de efecto se pierde esa maldición. Fin del capítulo 14.